29 de junio, solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Esta solemnidad une a los dos grandes apóstoles de los judíos y de los gentiles, al menos al comienzo. Ambos dieron testimonio de la verdad de su fe en Jesucristo con la sangre en la ciudad de Roma, capital del imperio. Pero además, Pedro es la columna principal de la iglesia porque ostenta el primado dado por el mismo Señor. Tú es Petrus, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, columna y fundamento. Después de la ascensión del Señor, Pedro dirige a la comunidad cristiana y es el primero en tomar conciencia de la necesidad de abrir la iglesia a los paganos. Pese a eso, claudica ante los cristianos judaizantes y Pablo lo contradice y reprende en la discusión de Antioquía. Se ve que a Pedro le costó no considerar a los cristianos venidos del paganismo iguales a los judíos cristianos, porque tuvo todo ese episodio. Además, fue cuando nombraron los diáconos, porque había privilegios sobre los judíos que no sobre los griegos, digamos, paganos, cristianos siempre, ¿no? Pero ya en Roma es el apóstol de todos. Por eso dije que al comienzo había una división, el apóstol de los judíos, el apóstol de los gentiles, pero luego será el apóstol de todos. Y en un día como este, hace ya 11 años, el Papa Benedicto decía: si pensamos en 2000 años de historia de la Iglesia, podemos observar que, como había preanunciado el Señor Jesús, no han jamás faltado a los cristianos las pruebas, que en algunos períodos y lugares han asumido carácter de verdaderas y propias persecuciones. Pero estas, a pesar de los sufrimientos que provocan, no constituyen el peligro más grave para la Iglesia. El daño mayor, de hecho, ella lo sufre de aquello que contamina la fe y la vida cristiana de sus miembros y de sus comunidades. Por eso la vigilia, sí, es decir, el ojo vigilante, para decirlo mejor, ¿no? del pastor, del vicario de Cristo, es lo que está constantemente mirando, claro, con todos los demás miembros del magisterio, cuidando que no haya desviaciones, confirmando a los hermanos en la fe. Hay un adagio que dice: donde está Pedro, ahí está la iglesia. Lo que también significa que donde no está la iglesia, allí Pedro no está. La frase completa es: ubi Petrus ibi ecclesia. Ubi ecclesia ibi nulla mors sed vita eterna. O traducido: donde está Pedro, ahí está la iglesia. Donde está la iglesia no hay muerte alguna, sino la vida eterna. Porque Pedro es el garante de la unidad de la iglesia y de la cátedra de la verdad. Las puertas del infierno, los poderes infernales que siempre asedian a la iglesia de Cristo, no podrán contra ella. Las llaves que le da el Señor, lo que tú abras, lo que tú cierres,
Las llaves significan la potestad espiritual. Este texto del Evangelio de San Mateo, que fue recién proclamado, ha sido para los padres de la Iglesia y para toda la tradición el argumento más explícito y más fuerte a favor del primado de San Pedro y de la infalible autoridad de la sede apostólica, a la que se aplicaba el axioma también Roma locuta, causa finita. Es decir, en las disputas doctrinales o morales, la última palabra era la de Roma. Así también lo entendían desde los primeros tiempos las iglesias de Oriente. La primera lectura, que no fue hecha, que es la de Hechos de los Apóstoles, nos presenta a Pedro encadenado. Herodes, cebado de la sangre de Santiago, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, como relata San Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles. Este Herodes, al ver que el haber pasado cuchillo a Santiago agradaba a los judíos, decide prender a Pedro, arrestarlo. Era el momento de la Pascua judía y para pasar a la fiesta lo iba a presentar al pueblo, ciertamente con la intención de matarlo. Este Herodes era de la maldita casta herodiana. Se lo conocía como Herodes Agripa I, nieto de aquel cruel Herodes el Grande que mató a los niños de Belén, y sobrino de Herodes Antipas, que es ese Herodes que se burla del Señor, cuando se lo manda Pilato a este otro Herodes. Dicho sea de paso, Santiago, que murió decapitado según una tradición, Clemente Alejandrino cuenta que Santiago murió perdonando al que lo había delatado, el cual también se hizo cristiano. Esta es la historia de nuestra iglesia, de santos, de infieles y apóstatas que a veces se arrepienten y convierten, y de persecución y traiciones, junto a heroicidades solo posibles por la fuerza del Espíritu Santo. Pues, ¿qué ocurrió con Pedro en la cárcel? Que fue librado de las cadenas por un ángel del Señor. ¿Pero por qué? Porque la iglesia oraba por él a Dios, y oraba con insistencia y sin cesar. La oración incesante liberó a Pedro. Nuestra oración debe ser sin interrupción. Por eso, la fuerza única de la adoración perpetua. Debemos liberar a la iglesia con nuestra oración y reparación, que no se interrumpe y lo mejor de todo ante el Santísimo. Por la oración de aquella iglesia incipiente y fuerte, Dios envió el ángel y Pedro fue liberado pese a lo imposible de la situación, porque el apóstol estaba encadenado y vigilado constantemente por 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Y en la noche en que Herodes iba a conducirlo al tribunal, estando Pedro durmiendo entre 2 soldados, atados con cadenas, y con centinelas haciendo guardia a la puerta de la cárcel, se le aparece de repente el ángel del Señor. Se ilumina la celda. El ángel despierta a Pedro y lo urge a levantarse y salir. Las pesadas cadenas caen de las manos de Pedro. Y como se le ordena al ángel, se pone el cinturón, las sandalias y el manto y salen de la cárcel. Recién fuera desaparece el ángel. Y Pedro, que hasta ese momento le pareció vivir en un sueño, vuelve en sí a recibir el aire fresco de la libertad en medio de la noche. Los fieles rezaron y Dios liberó. La segunda lectura está lógicamente referida a San Pablo. Bueno, digo lógicamente porque la fiesta es de los 2 santos, Pedro y Pablo, y es su segunda carta a Timoteo. Timoteo era el discípulo preferido de Pablo. Era hijo de Eunice, que era judía, la madre judía, padre era pagano. Participó en algunos de los viajes apostólicos y estuvo con él en el cautiverio de Roma. Después de ser puesto Pablo en libertad, fue con él al Asia Menor, donde fue consagrado obispo de Éfeso. En esta carta, la segunda carta a Timoteo, escrita entre los años 66 y 67, se despide de él. Pablo ve cerca su fin. Por eso le dice: estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente.
He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Cuando escribe esta carta estaba de nuevo en cadenas, esta vez en la cárcel mamertina, y sentía la proximidad del martirio. Por eso le pide a Timoteo que venga a Roma en cuanto le sea posible, y lo exhorta a mantenerse firme en la fe. Anuncia a Timoteo y a los otros discípulos la apostasía, y los previene contra las deformaciones de la doctrina y la defección de muchos pretendidos apóstoles. Recuerda cómo el Señor lo preservó en tantos males que tuvo que padecer y cómo lo hará de ahí en más. En el texto que hoy he leído, le dice Pablo a Timoteo: el Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. Esta, la confianza del apóstol, es la que debe regir en nosotros. Si el mal suele prevalecer en la vida, sea porque somos impotentes ante la fuerza a veces arrolladora del mal, sea por nuestra propia miseria espiritual o por nuestra debilidad corporal, por la enfermedad, la vejez, si estamos con el Señor, pese a todo, seremos preservados. Dios no nos deja sumidos en el mal. No permite que el mal nos venza, sino que nos redime. Esto debemos tenerlo muy, pero muy presente. Sobre todo en este tiempo, que es un tiempo que va a ser duro, es duro y será duro. No olvidarlo. Como le recomienda justamente San Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, de la estirpe de David, resucitado entre los muertos, según mi evangelio. Lo habrán ya escuchado, lo repito una vez más. Dios no nos preserva del mal. Eso no lo hace. Hace algo mucho mayor. Nos preserva en el mal. Con las dos columnas, los apóstoles Pedro y Pablo, Dios dio a la iglesia las primicias de la fe cristiana, como reza en la oración colecta. En el rito antiguo se lo mencionaba a Pedro y a Pablo, los dos, en el Confiteor Deo. Confiteor Deo omnipotenti, beate Marie semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Ioanni Battiste, Santis Apostolis Petro et Paulo, omnibus santis et vobis fratres, etc. Es decir, a confesar los pecados y luego, al rogar la intercesión, nuevamente se los incluye junto a la Santísima Virgen, a San Miguel Arcángel, a San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo. Eso. También para la Iglesia de Oriente, los dos apóstoles son sinónimo del colegio apostólico, como piedras fundamentales de la fe. En los actos oficiales, cuando cabe, claro, el Papa invoca la autoridad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, cuando quiere referir la tradición a su fuente, que es la palabra de Dios. Es decir, son los garantes, ¿no? Nuestra iglesia es apostólica y nuestra fe es apostólica, la fe de los apóstoles, la que nos han transmitido ellos. Pidamos a San Pedro y San Pablo en este tiempo también que interceda por nosotros, que intercedan los dos. Cuando también nosotros hacemos nuestro propio Confiteor Deo, es decir, yo confieso a Dios Todopoderoso y a ellos también, pidiendo a ellos también que nos protejan y que intercedan por nosotros. Y que protejan a esta iglesia, la iglesia que fundaron, que se fundó sobre Pedro y que Pablo fue el otro brazo, la otra columna tan importante. Pidamos especialmente por nuestra iglesia en este tiempo. Alabado sea Jesucristo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.